Bueno, ahí estamos entonces, vamos con lo nuestro y si me permiten voy a volver a compartirles, al menos parcialmente, la pantalla, así podemos guiarnos con algún material que les he preparado para guiarnos en este encuentro. ¿Están viendo mi pantalla todos? ¿Están viendo la pantalla Sí, sí, compartida? Bueno, sí, fantástico. sí, sí. Perfectamente. Fantástico. Gracias por el feedback entonces. Vamos a empezar a avanzar con esto, por supuesto, más allá de la interacción que vayamos generando, este, siéntanse absolutamente liberados para transmitirnos sus ideas, compartir experiencias, lo que ustedes crean necesario en cada uno de los espacios que hagan a esta reunión y a la próxima. Lo que sí me gustaría, si ustedes no lo toman a mal, es contarles de entrada una breve historia. ¿Me autorizan a contarles una breve historia? Sí, sí, Siempre me sí, gusta cómo no. pedir, Puesto. siempre me gusta pedir autorización para Igual lo va a esto. contar. No, bueno, está bien, pero por lo menos déjenme cumplir con la cortesía, ¿sí?, de preguntarles si tienen algún inconveniente. Bueno, la historia es más o menos así. Dicen que allá a principios del siglo pasado, en el viejo imperio prusiano, llegó el momento en que asumía un nuevo emperador, que como solía ocurrir con las monarquías de aquella época, era hereditaria, ¿no? Ya era la tercera generación de esa familia que se hacía cargo del gobierno. Recorriendo en uno de sus primeros días de las nuevas funciones, el joven emperador los jardines del palacio, le sorprendió en un determinado momento ver en un lugar prominente de esos jardines, casi aislado del resto, un enorme roble. Y al lado de ese roble, muy firme y en posición de guardia, uno de los miembros, ¿sí?, de la Guardia Real, precisamente un soldado muy corpulento y con el gesto muy adusto, ¿sí?, parado montando guardia. Con una gran curiosidad, porque la verdad que el espacio no parecía ser un punto estratégico, ni nada que se le parezca, se acerca al soldado, lo saluda muy cortésmente y le dice: a ver, dígame, soldado, ¿cuál es su misión acá al lado de este árbol? El soldado empieza a titubear, se pone nervioso y casi balbuceando le dice: mire, Su Alteza, debo serle honesto, la verdad que no lo sé. El capitán de la guardia vino y en un momento me dijo que mi función era estar acá al lado, montando guardia al lado de este roble, y yo simplemente cumplo órdenes. Bueno, entendiendo un poco en términos de ese esquema rígido que tenía la guardia en aquel momento, pero todavía con la curiosidad latente, el emperador vuelve a sus aposentos y manda a llamar al capitán de la guardia. Y le pregunta: mire, capitán, lo llamo porque me ha despertado una gran curiosidad el hecho de saber qué hace ese soldado, al lado del roble, ¿no? ¿Cuál es el fin estratégico que tiene esa posición? Ya con una sorpresa que iba increciendo, el capitán de la guardia, también muy nervioso, le dice: mire, discúlpeme, Su Alteza, debo serle absolutamente honesto. Yo heredé este puesto de capitán de la guardia de mi padre, que a su vez fue el capitán de la guardia de su padre durante muchísimo tiempo, y cuando mi padre me instruyó acerca de cómo distribuir la guardia en el Palacio Real, me dijo que tenía que haber siempre un soldado al lado del roble. Bueno, pero ¿cuál es el motivo? Muy nervioso el capitán dice: mire, la verdad que no lo sé. Ya ahí la curiosidad se iba transformando en fastidio,
pero entendió que en términos de las costumbres que imperaban en ese momento, tampoco tenía demasiado sentido que se cargara de reproches, ¿sí? Al pobre capitán de la guardia. Entonces manda a llamar al padre del capitán de la guardia, que en ese momento era uno de los mariscales de mayor reputación del reino, y le hace la misma pregunta. Che, flaco, ¿por qué pones un soldado? Me dijo tu hijo que era una costumbre, ¿por qué pones un soldado al lado del roble? La curiosidad, ya a esa altura, mezclada con un poco de fastidio e incredulidad, comenzó a crecer cuando todavía mucho más nervioso, el mariscal le dice, mire, Alteza, le tengo que ser honesto, la verdad que no lo sé. Yo heredé mi puesto en su momento como capitán de la guardia de mi padre, que a su vez fue el capitán de la guardia de su abuelo durante un montón de tiempo. Y cuando él me enseñó a armar las guardias de los jardines del palacio, me dijo que siempre tenía que haber un soldado al lado del roble. Claro, ya imagínense la situación sin determinado sustento, pero todavía con ese bichito de la curiosidad y de no entender qué es lo que pasaba, el emperador manda a llamar a su cochero, sube a su carruaje y se dirige hacia la finca del abuelo de su actual capitán de la guardia, mariscal ya retirado, ¿sí? Que vivía en las afueras de la ciudad. Sorprendido, el anciano mariscal lo recibe como joven emperador, viniendo así a visitarlo. Le pregunta, obviamente, cuál era el motivo de su visita y le vuelve a contar toda la historia. A lo cual el viejo general al principio esboza una sonrisa y luego empieza a reír. Dice, ay, Alteza, discúlpeme, pero no puedo entender que esto siga pasando. Resulta que su abuelo plantó ese roble cuando era un retoño. Y como a él también le gustaba criar perros y los cachorros andaban permanentemente correteando por los jardines, él no quería que los cachorros, ¿sí? Jugando, arrancaran el retoño, entonces mandó a poner un soldado sencillamente para que los perros no rompieran el arbolito. Qué difícil, ¿no? Que es en un determinado momento cuando uno tiene que convivir con esas cosas que siempre se hicieron y nunca saben por qué se hicieron, ¿no es así? ¿Les ha pasado algunas veces? Esto es así porque siempre se hizo así. Y la verdad que nadie sabe el por qué, pero muchas veces en nuestras organizaciones vivimos acumulando soldados que montan guardia alrededor de un roble. Y en épocas como las que transitamos, ¿sí? Donde en un determinado momento hablamos de la innovación, del cambio, de ser competitivos, de mantenernos actualizados, todavía nuestras organizaciones están plagadas, ¿sí? De soldados que montan guardia alrededor de los robles. Tal vez en determinados momentos, como digo, en épocas de absoluta linealidad en términos de lo que es la conducción de nuestros negocios y de nuestras organizaciones, donde con mayor o con menor éxito parecía como que cada uno de nosotros en su actividad transitaba por una autopista y hoy nos encontramos con que esa autopista no existe y aparecen una serie de caminos intrincados de los cuales ni siquiera sabemos cuál es el correcto para tomar. Esta historia de la innovación, atento a lo que llamamos los nuevos paradigmas o nuevos paradigmas por los que transitamos, se convierte ya no solamente en una cuestión que tenga que ver con fortalecer nuestra competitividad, sino con una cuestión misma de supervivencia. Lo cual exige de las organizaciones, de todo el tejido organizacional, por supuesto, una plena disposición para adaptarse en forma proactiva a estos cambios. Y ahí es donde empieza a aparecer lo que yo digo que es una pregunta esencial, que todos en un determinado momento, ¿sí?
deberíamos hacernos desde la conducción de nuestras organizaciones o desde aquellos espacios y aquellos proyectos que tal vez conducimos, que es cuándo es el momento de subirse al tren, cuándo es el momento de quebrar nuestros usos, nuestras costumbres, de alterar radicalmente aquellos proyectos y aquellos procesos en el marco de los cuales hemos desempeñado y empezar a adoptar una nueva hora. Y ahí es donde surge esto que yo digo, para mí lo más importante en torno a cualquier época y a cualquier momento de profundos cambios, ante todo es comprender la dinámica de las transiciones. Cuando digo comprender la dinámica de las transiciones, me refiero a que, bueno, todos sabemos que en un determinado momento vamos a tener que abrazarnos a determinadas olas de cambio, que vamos a tener que generar determinadas rupturas, insisto, en prácticas que por ahí tenemos sumamente arraigadas y conceptos mismos acerca de cuál es el rumbo de nuestro negocio. El problema es cuándo lo hacemos. Y ahí es donde aparece, en torno, desde mi mirada, en torno a esta expresión tan de moda que es la innovación. ¿Sí? La necesidad, por supuesto, por un lado, como a mí me gusta decir, de pensar fuera de la caja, de animarse, ¿sí? A mirar realidades distintas a las que estamos acostumbrados, pero también entender que a veces sobremagnificamos la idea de la innovación o interpretamos la innovación como algo que es igual para todos, que es igual para cualquier tipo de organización, que cualquier tipo de estímulo externo debe movilizarnos en un determinado sentido. Y la verdad que no siempre es así. Y esa es una de las cosas que me interesaría que discutiéramos hoy o que intercambiáramos hoy. Básicamente, hecha esta primera aproximación a modo de intro, nuestra agenda durante este espacio de trabajo que vamos a compartir tiene que ver con estos puntos, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito esta idea inicialmente a nivel conceptual sobre la innovación, qué es lo que entendemos realmente por innovación, cómo se puede manejar de acuerdo a estas distintas realidades organizacionales. Luego nos vamos a meter de lleno en algo que para mí en realidad es el gran paraguas contenedor de esto, que es aquello que llamamos el cambio organizacional y la dinámica y la gestión, ¿sí? De este cambio organizacional. Una vez que definamos este marco de referencia, seguramente estos dos puntos primeros nos van a ocupar el espacio de hoy. Ya luego, en nuestro segundo encuentro, vamos a trabajar sobre la idea, ahora sí, de la gestión de proyectos de innovación concretamente, porque vamos a darle esta caracterización, la de un proyecto innovador, hacer alguna referencia a lo que significa el liderazgo de ese tipo de proyectos y cerrar con algunas ideas generales acerca de lo que vamos a también caracterizar como la construcción de una cultura innovadora dentro del marco de nuestras organizaciones. Esta es un poco la agenda de trabajo que les propongo. ¿Parece razonable? ¿Sí? Responde Sí, a las expectativas que tenían. Bueno, magnífico. Entonces, si me permiten, vuelvo a la presentación y vamos a comenzar a seguir esta agenda que nos habíamos planteado. Sobre todo, me interesa poner especial énfasis en ese segundo punto que yo decía que lo voy a tomar como un gran paraguas, fundamentalmente en términos operativos, pero sin eludir alguna vuelta de tuerca inicial sobre estas primeras ideas que veníamos compartiendo sobre el tema de la innovación. Empecemos por esto último, entonces, hablar de innovación. Parece obvio, ¿no? Como yo le digo, la palabra innovación hoy día está en la boca de todos. La palabra innovación en un determinado momento parece hasta estar de moda en determinados círculos con toda su terminología y jerga asociada.
Pero a mí me gustan habitualmente las definiciones simples porque creo que partiendo precisamente de la simpleza podemos allanar mucho más fácilmente cualquier camino hacia una complejidad mayor. Y desde este punto de vista, jóvenes amigos, no voy a ser demasiado original al decirles que cuando nosotros hablamos de innovación, si nos vamos a tener al significado puro y laxo del término, estamos hablando de incorporar algo nuevo. ¿Sí? Ya sobre el final de este seminario me voy a permitir sugerirles una agenda acerca de por dónde y cómo buscar eso algo nuevo, pero en principio vamos a partir de esta conceptualización general. Si vale la pena clarificar un poco este concepto de innovación, que tal vez por estar tan de moda y tal vez por estar tan trillado, a veces se pierde de vista de qué es lo que estamos hablando, valga la aclaración que no es lo mismo hablar de creatividad que de innovación, sobre todo cuando hablamos del terreno organizacional. Cosas absolutamente distintas. Son dos eslabones distintos de un proceso. Cuando nosotros hablamos de creatividad, estamos hablando de un proceso de fluidez mental que tiene que ver con generar ideas, sean estas locas o cuerdas, sean estas aplicables o no. La fluidez mental, el proceso creativo en sí es un insumo fundamental, pero en sí mismo no representa la innovación. Porque desde este punto de vista, desde el punto de vista de lo que realmente consideramos innovador, idea que no puede implementarse, por más atractiva que sea, es una idea que no sirve. Entonces, primer elemento a nivel conceptual que me interesaría destacar, si realmente queremos una, ¿cómo decir?, una organización, un proyecto, un núcleo de trabajo que aporte una fuerza innovadora a nuestros negocios, está muy bueno que seamos muy creativos, pero en algún momento tenemos que pegar el giro y munirnos de una cuota importante de realismo. ¿Sí? Las ideas pueden ser muy atractivas, pero si no tocan tierra y si no pueden materializarse, ¿sí?, en un curso de acción concreto y realizable en términos desde donde partimos, la verdad que es una idea que no sirve para mucho más que para halagar el ego de quien la tuvo y de quienes lo rodean. Soy claro en esta idea, ¿no es así? Sí, sí. Bien, no todo, si vamos a hablar de innovación, entonces, jóvenes amigos, y a propósito de esto último que les decía, permítanme, no todo tiene que ser una idea, wow, uff, qué loco. De hecho, si nosotros aplicamos la idea de lo que significa la gestación y la gestión de la innovación, lo primero que podríamos decir es que innovación no necesariamente es disrupción. ¿Eh? No necesariamente se necesita reinventar la pólvora o romper todo para decir que estamos generando una alternativa innovadora. Esto no depende de los gustos, no depende siquiera, como les decíamos recién, del genio creativo que podamos tener, sino que requiere de la contextualización, ¿sí?, de esa idea, es decir, del plano organizacional en la cual la vayamos a desarrollar. Hay ideas brillantes que sirven para determinado contexto organizacional y que para otros pueden ser no solamente inaplicables, sino que tratar de forzarlas puede significar algo sumamente nocivo. Ahora vamos a analizar por qué. Pero sí sirve como concepto también general. Siempre tenemos que tener presente que no hay una única luz en el faro de esto que llamamos innovación. Por supuesto que la innovación puede significar una disrupción, puede significar un corte drástico en aquello que estamos haciendo, pero la innovación también puede ser muy productiva y fortalecer genuinamente la competitividad de la organización si nos la planteamos como una mejora sustancial
como un incremental de cosas que tal vez estamos haciendo y que podemos hacer mejor. De hecho, si tratásemos de alguna manera de ensayar algún tipo de clasificación de distintos tipos de innovación, todas ellas válidas, podríamos hablar de esto que les mencionaba recién, de una innovación incremental, abarcativa de la organización, pero que en definitiva significa ir generando mejoras acumulativas sobre cosas que estoy haciendo. Podemos hablar de una innovación diferenciada, focalizada en apenas alguno o algunos aspectos de esa organización. Como vamos a ver después cuando hablemos de la implementación, esto puede ser un excelente camino, ¿sí?, de crecimiento. Podemos hablar de una organización experimental, perdón, de una innovación experimental, cuando todavía nos centramos mucho más, ¿sí?, en algún aspecto focalizado y jugamos mucho con la prototipación o con el ensayo y el error mismo. Y más que el impacto de esa innovación, buscamos el impacto del aprendizaje que ello significa, y por supuesto que también nos podemos plantear el tema disruptivo. No despreciemos, y valga esto como primer mensaje de este punto de la agenda, no despreciemos ni las innovaciones incrementales, ni las innovaciones altamente focalizadas. Piensen e insisto que puede ser una muy buena estrategia, que los grandes cambios muchas veces se originan de pequeños movimientos que se van acumulando. Y si yo convivo y desarrollo mi actividad profesional en una organización donde no está totalmente arraigada una cultura innovadora, que es algo que obviamente tenemos que analizar y diagnosticar, la verdad que no me puedo quedar abajo del tren, a propósito de una de las metáforas, ¿sí?, que usábamos hoy, pero tampoco puedo intentar correr demasiado más rápido que lo que la formación lo permite. Y esto es una suerte de calibración que tenemos que hacer. A veces es mejor ser un poquito más conservador y apostar por estos cambios pequeños que intentar dar un salto demasiado largo y que nos quede demasiado chico el territorio para la dimensión de eso en lo que queremos avanzar. ¿Soy claro hasta aquí en esta idea? ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, sí. Bien, magnífico. Entonces, si me permiten, voy a seguir un poquito y vamos a ir entonces aproximándonos a lo que creo que es la base fundamental de ese análisis o de esa contextualización a la cual me refería. Como les decía recién, podemos tener ideas absolutamente brillantes pero impracticables. Ideas que aún siendo factibles desde los recursos, no sean factibles en el terreno cultural de la organización. Si no alcanza con la intención de decir, quiero ser innovador o quiero que mi organización sea innovadora, quiero hacer esto, quiero, sino que hay que tener una base sobre la cual construir. Porque si no, lamentablemente, más allá de la intencionalidad, es muy probable que durante el trayecto de ese proceso transformador que imaginamos nos pasen cosas así, ¿sí? Eh, Aún en organizaciones muy sólidas, aún en organizaciones, hoy estamos viendo en distintos sectores, insisto, con organizaciones de distinto tamaño, muchísimos proyectos muy auspiciosos que quedan a mitad de camino y que generan, lamentablemente, no, muchas veces, no un punto de partida, no volver al punto de partida, sino a veces inclusive retroceder, ¿sí?
porque para decirlo en términos sencillos, como que se quema la idea y junto con la idea se queman personas, ¿sí? No hace mucho tiempo, mira, no más de un par de años atrás, una organización muy grande con la que estoy fuertemente vinculado, trató como digo yo, de ajustar la tuerca demasiado más profundo de lo que algunas cosas internas lo proponían, alentada por un importante crecimiento que venía teniendo durante el quinquenio, generó una inversión muy importante en el trabajo de algunas mejoras, siguió adelante todo el ABC de la promoción de cualquier proceso de este tipo y de tres ejes de mejora que se habían establecido como objeto de ese proceso. En el mejor de los casos se cumplió uno, medio, diríamos. Sencillamente porque en el camino obviamente se perdió un montón de guita. Eh, una organización con espalda, es una organización muy fuerte, bueno, no importa. Pero, cuál es el tema? Como les decía hoy, no es solamente el no haber podido concretar la idea o el haber vuelto a foja inicial, sino que en esos ejes que no se pudieron materializar, en esos proyectos que quedaron truncos, se encerró una pérdida valiosísima de no solamente de recursos financieros, sino de capital humano, ¿sí? Y como que todo el tejido organizacional, por lo menos lo que rozó esos ejes, quedó bastante lesionado. Y esto lamentablemente genera también como una consecuencia no deseada algo que hay que tratar de evitar, que es la pérdida de credibilidad o la generación de una brecha de credibilidad entre cierta intencionalidad directiva y lo que pasa en el día a día de la organización. ¿Se entiende, no? ¿A qué apunto con esto? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Eh, la verdad que yo recién les decía, eh, les refería así, como se imagina, por razones obvias. Trato siempre de ser muy discreto en términos de las organizaciones a las que me refiero, pero esta frustración, por decirlo de alguna manera, que aborda una organización grande, poderosa, no solamente tiene que ver con las grandes organizaciones, que donde a veces uno contabiliza más fácilmente o puede explicar más fácilmente este tipo de fracasos. También lo he visto en muchas organizaciones muy pequeñas, o mucho más pequeñas o medianas, si lo quieren, que paradójicamente deberían, para algunos de estos tipos de cosas, ser mucho más consistentes. ¿Sí? Digo, al momento de impulsar, más allá de los recursos materiales con los que se pueda contar, más allá, como yo les decía, de la espalda financiera que se puede adquirir, si esas transformaciones requieren de determinada inversión. Desde un punto de vista del proceso, la mayor parte de las veces o la gran paradoja es que organizaciones pequeñas o medianas, precisamente por ser más ágiles, por existir un contacto mucho más fuerte de su dirección con lo cotidiano, pueden leer un poquito mejor y manejarse con mayor cordura en este tipo de cuestiones. Pero aún en organizaciones de este tipo y aún en organizaciones que se han caracterizado por ir trabajando una historia en este sentido, a veces me pasa que siento que cuando interactúo como consultor o como coach de muchas de estas organizaciones, siento como que a veces determinados niveles directivos, ¿sí?, que son indispensables en esto en términos del compromiso político de esa organización, o muchos niveles gerenciales, parece como si vivieran en una realidad paralela, ¿sí? Descansando, insisto, sobre la intencionalidad y perdiendo contacto con lo que es la cotidianidad de la organización.
Y ahí es donde esta idea de la innovación en general para mí se entronca directamente con esta idea de lo que significa un proceso de cambio organizacional. En todo caso, la idea de la innovación es más un complemento o una faz de un proceso de transformación que al revés. No es que porque queremos ser innovadores tenemos que generar un cambio organizacional, sino que para poder en algún momento pensar en la innovación, tenemos que generar determinadas transformaciones antes en el tramado de la organización. Porque la innovación, permítanme que sea, sin ser dogmático, pero sí que sea terminante en esta afirmación, la innovación, jóvenes amigos, no es un problema de estrategias y de recursos. Eso no es el punto uno. La innovación, ante todo, es un problema de personas y de liderazgo. ¿Sí? Después vienen las estrategias pulidas, después vienen los compromisos de recursos. Pero la base de todo proceso de innovación tiene que ver fundamentalmente con el compromiso de las personas y con el liderazgo de esos procesos. Y ahí es donde desembocamos en lo que desde mi mirada es el eje central de todo esto, que es el tema de la cultura organizacional. No, no es casual que yo les decía el último punto en nuestra agenda y un poco el cierre de este espacio la semana próxima va a tener que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Pero generar cualquier tipo de transformación, insisto, cualquiera sea el tamaño, la actividad de la organización, el talento humano que tenga, la base tecnológica de la que disponga, siempre va a estar condicionado por esto que llamamos la cultura de la organización. De la intencionalidad, no voy a ser demasiado original en esto tampoco, pero de la intencionalidad y de las ganas y hasta inclusive de una genuina motivación que puede alcanzar ese tramado social de la organización en términos de impulsar determinadas cuestiones, después viene la realidad cotidiana. Y la realidad cotidiana, como sabemos, nosotros presenta muchas brechas. Decía con mucho acierto un viejo pensador de las disciplinas empresarias, vamos a llamarlos así, un austríaco que se llamaba Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Con mucha ironía y sin duda, una buena cuota de sarcasmo en torno a esta afirmación, pero decididamente es eso que llamamos cultura en una organización, que ahora vamos a tratar de definir y de desmenuzar, el punto crítico de cualquier tipo de transformación, inclusive o fundamentalmente aquellas que implican generar algún tipo de innovación, cualquiera sean las características de las mismas. Y esto tiene que ver, o puede llegar a tener que ver, con la organización en su conjunto o con determinadas partes de ella. No es un problema, vuelvo a insistir, ante todo, ni de las decisiones estratégicas que se tomen, no es un problema de las inversiones que se realizan, sino es un problema de cómo esa cultura organizacional va a responder a esa iniciativa. Y los tiempos, y los tiempos de las transformaciones culturales, y en esto probablemente no les diga nada nuevo, son sustancialmente distintos de los tiempos que implica una transformación estructural, de los tiempos que involucra hasta inclusive un mismo giro estratégico. Los tiempos de transformación cultural son muchísimo más lentos, ¿sí? Y hay que ser especialmente paciente para esto. Entonces, parados sobre esta definición de nuestro viejo amigo Drucker, vamos a
comenzar a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con estos procesos transformadores. Vamos a hablar un poquito de la cultura organizacional, caracterizar cuáles son sus elementos centrales y ver de qué manera creo que podemos tener un plan de trabajo que pueda operar sobre esto. ¿Vamos bien hasta acá con esto? ¿Está claro esto? Sí, sí, muy interesante. Bueno, Muy buena. bueno, gracias, Mati. Sigamos entonces, ¿sí? Avanzando en este recorrido, ¿sí? que les propongo. Transformar la cultura organizacional. Como decíamos hoy, a veces las definiciones sobran, pero a veces nos sirven como un punto de partida para terminar de unificar miradas y lecturas que uno hace de un determinado fenómeno. Hablar de la cultura organizacional, básicamente, es hablar de creencias, fundamentalmente, de creencias instaladas, de creencias compartidas, de costumbres que han trascendido tiempos y espacios. Hablar de valores y como consecuencia de eso de normas de conducta. Hablar fundamentalmente de todo lo que no está escrito, pero que pasa cotidianamente dentro de la empresa. Precisamente como son las cosas que no están escritas, como son las cosas pero que son las cosas que representan el comportamiento cotidiano de todos los que forman parte de esa organización, cualquiera sea el rol que cumplan, desde el número uno hasta el último empleado operativo, es un fenómeno que lleva tiempo entender, por más que uno haga mucho tiempo que está en esa organización, y en consecuencia también transformar. Pero decididamente no se puede transformar lo que uno no conoce, por mayores indicios o por mayores también miradas, ¿sí? que uno pueda llegar a tener sobre ello. Vos vas a hablar con gente que está en posiciones decisorias de organizaciones y en un determinado momento hablas sobre el tema de la cultura y te cuentan legítimamente, porque por ahí es cómo lo sienten y cómo lo viven, determinada historia. Historia, por supuesto, que también es subjetiva y que está compuesta por mitos y por leyendas que se han ido generando con el paso del tiempo, de las cuales a veces meramente somos repetidores, pero aún en esas bien intencionadas historias con las que se trata de caracterizar la cultura o eso que llamamos la cultura de la organización, existen brechas porque la dinámica de funcionamiento de esa organización es lo suficientemente veloz como para que aún el más avesado en el conocimiento de ella pierda en algún momento la brújula. Por eso, permítanme, y simplemente como para tratar de cooperar en el diagnóstico del entorno cultural en el cual cada uno de nosotros se mueve. A propósito de esto que les decía, de que no se puede cambiar lo que uno no conoce, permítanme que haga un breve ensayo con ustedes de cuáles son los elementos componentes de la cultura organizacional y cómo ellos se van integrando, ¿sí? En la medida en que la empresa va atravesando distintas etapas de desarrollo, en la medida en que la empresa va creciendo. Miren, aquello que llamamos cultura organizacional, más allá, insisto, después de la historia con la que la validemos, está compuesta básicamente por 6 elementos. Algunos de ellos nacen con la misma empresa, otros se van desarrollando a través del crecimiento de la misma y otros se van transformando naturalmente también a partir de ese crecimiento. Toda cultura tiene lo que llamamos un núcleo. Un núcleo
el núcleo de la cultura, el núcleo de la cultura de una organización, de alguna manera podríamos decir, representan sus valores fundacionales y también sus creencias fundacionales. La mayor parte de esas cuestiones, como las que con una cierta ironía apuntábamos hoy cuando decíamos cuántas veces en nuestras organizaciones escuchamos esto se hace así, o esto se hizo siempre así, o este es el secreto del éxito. Bueno, esto es el punto de partida de la cultura. Si yo en este mismo preciso momento decidiera, y alguien me acompañara en esa gesta, asociarme con alguno de ustedes, vamos bien desde lo celular, asociarme con algunos de ustedes para poner en marcha un nuevo negocio, para poner en marcha un nuevo emprendimiento, con nuestra vocación emprendedora, aunque fuéramos simplemente dos de nosotros y nuestras circunstancias, en nuestra simple vocación emprendedora ya estarían haciendo la cultura de la empresa. Obviamente, si yo, no sé, me voy a asociar con Pablo, Pablo lo tengo en la ventanita de al lado, ¿sí? Ya lo elegí como mi socio para esta nueva gesta. No, nos vamos a asociar con Pablo para desarrollar el negocio que se nos pueda ocurrir. ¿Sí? En esto, bueno, la cultura de la empresa no va a ser demasiado distinta de lo que es la forma de ver el negocio, el trabajo, el mercado de Pablo y mía. Y la forma en la que vamos a comenzar a laburar y a remar el bote en torno a ese emprendimiento. Como a Pablo y a mí nos va a ir muy bien en torno a todo esto, naturalmente ese negocio va a comenzar a desarrollarse y va a comenzar a crecer. Y va a llegar el momento crítico, permítame que arranque bien de abajo, porque después todo lo que va pasando son como capas geológicas, ¿sí? Que se van acumulando. Ese desarrollo que vamos a tener en nuestro negocio con Pablo en algún momento nos va a llevar a la situación de incorporar a nuestro tercer mosquetero. Nuestro tercer mosquetero puede ser un nuevo socio, puede ser algún prestador externo que en un determinado momento adquiere un rol relevante como influyente en nuestras decisiones, o si lo quieren todavía mucho más sencillo, puede ser nuestro primer empleado. Cualquiera que sea la decisión que tomemos en uno u otro sentido, porque somos seres humanos, el factor fundamental para decidir la incorporación de un nuevo socio, para contratar los servicios de un profesional externo, para tomar nuestro primer empleado, va a tener que ver con esa forma y ese sentir que Pablo y yo tenemos respecto de lo que tiene que ser el negocio, el funcionamiento, el trabajo, etcétera, etcétera. Y este proceso se va a repetir a lo largo del tiempo mientras ocurra algo, que es que Pablo y yo tomemos las decisiones finales respecto de quién entra y quién sale de la organización, quién asciende dentro de ella, quién cobra mayor autonomía, quién toma mejores decisiones. Esto puede darse o puede cortarse cuando se trata de un emprendimiento ya consolidado y por ahí somos 5 o 6 personas, pero en muchas organizaciones también producto de la presencia de esos fundadores y de aquellos que lo acompañaron desde el principio, es un proceso que puede extenderse por varios años y es un proceso que puede involucrar inclusive a organizaciones ya con una dotación respetable. ¿Eh? Podés agarrar una pyme donde laburan 100 personas, 250, 200 personas, y todavía la lógica de funcionamiento sigue apareciendo de la misma manera. En las decisiones críticas, en las decisiones finales de quién entra, quién sale, quién ocupa determinado rol, nuestra presencia y la de nuestros allegados cercanos, que no son otros que aquellos que en definitiva elegimos porque los sentíamos parecidos a nosotros, ¿sí? En algún momento dijimos, vamos a sumar a Ángel, ¿sí? Como ya también lo tengo ahí en un cuadrito cercano, si Ángel se prende, lo sumamos al negocio. Y la verdad que Ángel puede ser un profesional de primera línea, qué sé yo, pero lo que primó en nosotros es que Ángel tiene buena onda.
¿sí? Es un buen tipo, es un tipo serio. Y cuando nosotros decimos Ángel tiene buena onda, es un buen tipo, es un tipo serio, en realidad, desde un punto de vista psicológico, lo que podemos decir, estamos proyectándonos nosotros mismos en ello. Esta lógica de construcción, que insisto, no tiene un punto de corte, es lo que va formando lo que llamamos el núcleo de la cultura. Y esto tiende a perdurar en el tiempo, por más que la empresa crezca. Aunque en un determinado momento, Pablo y yo, con esta sumatoria que hemos hecho de Ángel, decidamos retirarnos de la rueda operativa del negocio, concentrarnos todavía nuestra impronta va a perdurar a lo largo del tiempo constituyendo ese núcleo, como el soldado que alguna vez el abuelo emperador puso para que los perritos no le rompieran el árbol. El núcleo de la cultura no es ni bueno ni malo, es una realidad tangible, ¿sí? Que a veces suma y a veces no, que a veces permite proteger la esencia estratégica de la empresa y la hace exitosa, pero que a veces también se puede constituir en un obstáculo. No podemos juzgarlo a priori como bueno o malo. En todo caso, la pregunta diagnóstica que tendríamos que hacernos es si esa herencia fundacional sigue estando acorde a lo que marca la realidad de los mercados y la necesidad de sostenibilidad en el tiempo de la empresa. ¿Puede estarlo o no? No lo sé. Hay que meterse, ¿sí?, dentro de cada empresa y entender cuál es la mentalidad de la dirección estratégica de ella. Pero esto no quiere decir, por supuesto, que este núcleo va a ser lo único que va a perdurar, lo único que va a formar parte de la cultura. En algún momento, sea por el propio crecimiento, por la propia inercia de crecimiento, si nos va bien, sea por propia decisión de ese núcleo de la cultura, vamos a empezar a tomar distancia con mis nuevos socios, vamos a empezar a tomar distancia de esa lógica de quién entra, quién sale, quién sube, quién baja. Y por más que tal vez de alguna manera empezamos, entre comillas, lo digo adrede, a profesionalizar la lógica de la movilidad dentro de la organización. Insisto, los que entran, los que salen, los que suben, los que bajan, los que lateralizan. Cuando esto ocurre, obviamente comienza a formarse otro espacio que es lo que habitualmente llamamos la periferia de la cultura. Nuevamente, el tamaño de la organización no es determinante. Obviamente, en una gran corporación esto se advierte muy claramente, y más si esa corporación está transnacionalizada, se advierte muy claramente, pero también, insisto, puede ser un fenómeno de una empresa local sólida, de una pyme que ya es más me que pi, donde en un determinado momento, bueno, ok, esos conjuntos de valores fundacionales siguen siendo relevantes, siguen estando presentes, pero comienzan, no, no es ya todo tan uniforme, ¿sí? Hay esto que se llama una periferia cultural, como que es, bueno, sí, hay una impronta establecida, hay un determinado concepto acerca de lo que es el trabajo, lo que es el mercado, lo que es el modelo de negocios, pero empieza a haber matices, los matices lógicos que tienen que ver con la diversidad. Y que nuevamente no tienen que ver solamente con la alta dirección o con la gerencia, sino que permea a todos los niveles, aún aquellos niveles más operativos. La cultura, entonces, adquiere, como les decía, una cierta dinámica propia, que está dada por la movilidad de las personas. Podríamos decir, si quisiésemos exagerar esta lógica, bueno, toda persona que en un determinado momento se va de esa organización
se lleva consigo un pedacito de cultura, y toda persona que ingresa también trae consigo un pedacito de renovación cultural. Obviamente, si estamos hablando de una organización donde laburan 10.000 pibes, estos movimientos resultan imperceptibles en lo inmediato. Si estamos hablando de que esa movilidad está dada en los niveles más llanos, en los niveles operativos, también resulta imprescindible, pero esto no quiere decir que no se dé y que no esté presente. ¿Sí? La cultura adquiere vida propia más allá de la intencionalidad de ese núcleo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá me siguen en este desarrollo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa después con esa periferia? ¿Qué es lo que empieza a pasar con esa periferia? Algo que probablemente nosotros lo vemos en muchas de nuestras organizaciones, que es que comienzan a formarse las famosas subculturas. ¿Sí? Comienzan a formarse pequeños subnúcleos que a veces tienen que ver con la localización, que a veces tienen que ver con la función, que a veces tienen que ver con determinadas afinidades que se van generando entre las personas según el tamaño de la organización, más allá de las funciones que compartan. Entonces empezamos a hablar de cosas de tales como, empezamos a escuchar hablar de cosas tales como, bueno, lo que pasa que la gente de la sucursal Caballito no tiene nada que ver con la gente que trabaja en la sucursal San Telmo. Dice, pero, flaco, una misma empresa. Y no, bueno, pero no, no es lo mismo. Bueno, en realidad no es que no sea lo mismo, lo que estamos diciendo que hay en este caso una subcultura que tiene que ver con la localización. O a veces se dice, no, bueno, viste, porque cómo son la gente de finanzas, viste, los tipos de finanzas son muy especiales, son una raza aparte. O, viste, los pibes de sistemas viven en su micromundo. Y de nuevo, estamos hablando de la misma empresa, pero está claro que ya empiezan a gestarse hábitos, conductas, ¿sí? Prácticas que son distintas. A veces, o dice, la gente del taller y la gente de la administración, la gente del cuarto piso respecto de la gente del quinto. Comienzan a forjarse estas subculturas. A veces los matices son más marcados, o a veces los matices son menos marcados, pero evidentemente existen. A veces las subculturas son subalineamientos del núcleo, simplemente con sus propios modismos y variaciones. A veces las subculturas son elementos de ruptura en sí mismos, que tampoco podemos decir que sean buenos y malos. A veces podemos utilizarlo para promover determinado tipo de cambios. ¿Qué pasa? Hay algo que todavía no les dije, que todavía no lo introducimos hasta aquí. Pues yo les decía, la cultura es un conjunto de creencias, es un conjunto de valores, marca conductas, nos habla del día a día no escrito. Me faltó decir una cosa. La cultura también refleja el sistema de poder real de la organización. Toda organización tiene un sistema de poder que no necesariamente y que no responde en su mayoría a lo que puede marcar una distribución formal de autoridad o lo que puede marcar un organigrama. En el día a día, el poder dentro de la organización, por supuesto con sus distintas cuotas e influencias, responde a una lógica distinta. Y esto ocurre tanto para una organización casi podríamos decir tribal, ¿sí? Donde hay un único gran jefe y parecería ser que todos están alineados detrás de la voz de ese gran jefe, y esto ocurre con organizaciones muy grandes, inclusive, pero aún detrás de la voz del gran jefe hay capitanejos que en la cotidianeidad hacen su juego, y esto es lógico, forma parte del ser humano. Y desde ya que si adicionalmente analizamos una organización
grande o en camino de serlo, que ya ha construido una determinada estructura, pero que también ha comenzado en muchos aspectos a contaminarse con el virus de la burocracia organizativa, algo que es como la gripe, todos en algún momento vamos a tener, ¿sí? Cualquier tipo que en algún momento dirija una organización va a tener que afrontar el virus de la burocratización. Cualquier tipo que esté ubicado en algún tipo de estrato organizacional, cuando hay ya una estructura consolidada, va a tener que afrontar el virus de la burocratización. Cuando esto ocurre por fuera de esa lógica burocrática, aparecen cotidianamente nuevas luchas por espacios de poder. Y esto ocurre, con todo respeto, en la gran empresa transnacionalizada con múltiples estratos directivos, pero ocurre también en el almacén de Don Toto, ¿sí? Donde trabajan dos empleados por turno y hacen sus jueguitos de poder entre ellos. Yo les decía, lleva tiempo poder entender la lógica del funcionamiento de la cultura de una organización. Son las subculturas las que generan esas redes de influencia, esas redes de poder, y son también las que generan las alianzas encubiertas, que de nuevo bajan mucho más allá del organigrama, ¿sí? Nuevamente para decirlo de alguna manera formal, bajan desde los más altos niveles directivos, gerenciales, hasta los niveles más operativos. Las empresas en particular, pero podríamos decir esto de cualquier tipo de organización, como entidades humanas que son entidades políticas, ¿sí? Y permanentemente existe la política dentro de las organizaciones. Grandes, chicas, medianas, manufactureras, de servicios, de alta tecnología o artesanales. Toda la organización es una entidad política. Y esa entidad política, la forma en la que se desarrolla la política dentro de esa organización, es lo que la cultura ha ido modelando desde sus mismos orígenes y lo que el núcleo sigue modelando. Claro, no es la política, ¿sí? Nuevamente encomillado, como uno la puede imaginar en términos de una sociedad abierta, ¿no? No es la política de las elecciones, de los votos y de las agrupaciones formales. Es la política del día a día, es la política de las cadenas de favores, ¿sí? Es la política de las simpatías y de las antipatías, es la política de los apoyos que se buscan cuando uno, en otros sectores, en otras áreas, cuando uno quiere imponer una idea. No hay forma de sustraerse a esto, y si me permiten una recomendación, muchos de ustedes son jovencísimos y probablemente estén todavía en algunos primeros tramos de sus carreras organizacionales, cualquiera sea la organización a la que pertenezcan, aprendan tempranamente la lógica política de la organización en la que están. ¿Sí? Porque si no, por más buenos profesionales que sean, se los van a morfar los cocodrilos. ¿Sí? Y no está bueno que te morfen los cocodrilos cuando vos te matás laburando, ¿sí? Formándote. No voy a hacer un juicio de valor en términos de si está bueno o está malo que esto pase, pero inevitablemente pasa. Cuando yo les decía hoy que diagnosticar y comprender el funcionamiento, ¿sí? De aquello que debo transformar para poder sembrar el terreno para esto que llamo la innovación, la competitividad, la mejora continua, y pónganle la etiqueta de moda que más les guste, yo tengo que conocer esto. Lo que más tiempo lleva
es poder entender este mapeo, donde sigue estando el núcleo de la organización. ¿Cuál es la coalición de poder principal? Que es todo lo que gira alrededor de ese núcleo, pero que no necesariamente tiene que ver con el organigrama, lo que formalmente está definido. Digo simbólicamente, pero probablemente muchos de ustedes lo deben haber vivido y visto, ¿sí? Entonces vos decís, no, bueno, porque yo tengo, no sé, la empresa, como decíamos hoy, el taller de Toto, pero que el taller de Toto ya es una señora empresa con alguna planta, con alguna planta consolidada, con algún centro de distribución propio, y donde trabajan 200 personas y donde muy pomposamente recientemente se anunció la contratación de un responsable, de un gerente de producción que viene con todos los pergaminos, o donde muy pomposamente también, pero el viejo portero que hace 30 años que está en la empresa y que fue el tercer empleado de la nómina, sigue siendo más escuchado por el dueño que el nuevo gerente de planta. ¿O creen que estoy fantaseando mucho cuando digo estas cosas? No, ¿no? Bueno, jóvenes amigos, de nuevo, no es ni bueno ni malo, pero sí es una realidad que tengo que comprender. Tengo que comprender cuál es el núcleo, qué es lo que gira en torno a esto, cuál es la movilidad real que esa cultura tiene hoy, cuáles son las subculturas más evidentes que están plasmadas, cómo interactúan entre sí, qué otras coaliciones de poder puede haber. Esto es entender la cultura. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. Por supuesto, depende de mi propia trayectoria dentro de la organización. Ojo con las lecturas equivocadas, ¿no? Muchas veces llevo tanto tiempo adentro de la pecera que perdí noción de cómo se ve el agua, ¿sí? Como decía un viejo comunicador de algunas décadas atrás, los únicos que no ven el agua son los peces, ¿no? A veces una mirada externa, que sea parcial, puede servir para ajustar el diagnóstico o para ver cosas que a veces no se ven en la cotidianeidad. Pero esto no es indispensable. Pero sí lo necesario es que pensemos que vamos a tener que invertir tiempo en por lo menos comprender inicialmente este mapeo. Porque en definitiva, transformar la cultura de una organización implica ni más ni menos que esto que acabamos de decir. Un cambio en las creencias, un cambio en los valores, fundamentalmente un cambio en los liderazgos y a partir de esto un cambio en las relaciones de poder. Planificar el cambio organizacional implica no pensar exclusivamente en los procesos que quiero modificar o en cómo voy a formalizar esa modificación de los procesos, no solamente en las tecnologías subyacentes que voy a incorporar para sostener esos procesos, sino que implica fundamentalmente también tener en agenda, insisto, no digo que el otro no sea importante y que no lo tengamos que considerar, pero por una cuestión de tiempos, ante todo, poner en agenda esto. ¿Cuál es el núcleo de creencias y valores vigente y qué transformaciones tengo que impulsar dentro del mismo? Contar con una base de liderazgo que puede impulsar dentro de ese núcleo esas transformaciones y fundamentalmente atender las relaciones de poder principales que pueden estar o bien favoreciendo o bien obstaculizando el tipo de cambios, ¿sí?, que quiero impulsar. ¿Vamos bien hasta acá con esto? ¿Está claro este análisis que les comparto? Muy bien, sí, Sí, sí. perfecto. Bien, Sí, excelente. entonces hablemos un poquito, si me permiten, de una vez que tengo este diagnóstico, ¿qué diablos hago? ¿Sí? Venís y me decís, che, está todo bien, sabés que estuve pensando y es cierto lo que vos me decías. Y por supuesto que me faltan algunas cosas porque esto no es una ciencia exacta, pero tengo claro más o menos cómo están jugados los porotos
por lo menos en los principales decisores, si esto es una empresa muy grande o si es una empresa más pequeña, tengo claro realmente cómo está distribuido este mapeo de subculturas, por dónde están los principales quilombos, tengo identificadas las personas que pueden llegar a empujar este proceso. Recuerden, la innovación no es un problema de estrategias y de recursos, es un problema de personas y de liderazgo. Vuelvo de nuevo. ¿Qué hago? ¿Cómo sigue la película? Bueno, acá nos encontramos con el punto crítico de la gestión de todo cambio organizacional. La famosa resistencia al cambio. Algo que desde ya va a existir en cualquier tipo de organización, en cualquier grupo humano. ¿Sí? Hay millones de razones para explicar por qué esto va a ser. Es como se suele decir también en esto, aún quienes tenemos la responsabilidad de decidir en determinadas organizaciones, como se suele decir en un viejo dicho popular, a todos nos encanta hablar del cambio en tanto y en cuanto no nos cambien demasiado a nosotros. ¿Sí? Sí, está buenísimo esto, pero no me jodas. ¿Sí? O soy el abanderado del cambio porque yo tengo claro cómo tienen que hacerse las cosas. ¿Sí? De nuevo, es una cuestión humana, todos lo llevamos en la mochila y por ahí está. Lo que sí es importante al momento de trabajar sobre el cambio, entender que no toda resistencia al cambio es exactamente igual, aunque a veces en los actos cotidianos se pueda manifestar de la misma manera. ¿Sí? Bueno, dice, che, ¿dónde hay señales de resistencia al cambio? Bueno, a veces en la queja explícita, en el no se puede, en la excusa, en los tiempos que no se cumplen respecto de determinada proyectización. A veces se expresa de una manera mucho más traumática en términos de rotaciones, de conflictos que se magnifican. Son todos los síntomas de la enfermedad. Pero debajo de eso, no todas las resistencias al cambio son iguales. Esto es una primera diferenciación que tenemos que comprender y tener claro. Simplemente para caracterizarlo de alguna manera y asumiendo que a veces puede parecer demasiado reduccionista, pero refleja bastante bien aquello con lo que nos podemos encontrar, tenemos que tener claro que hay dos tipos de resistencia al cambio. Una que voy a llamar resistencia política y otra que voy a llamar resistencia social. ¿Qué es una y qué es la otra? La resistencia política es una resistencia acotada, consciente, deliberada, generalmente encarnada en aquellas personas que de alguna manera, con razón o no, imaginan que van a perder poder a partir de las transformaciones que uno está imaginando. Si quisiésemos buscar algún ejemplo, forzar un ejemplo tonto forzado, yo podría decir, bueno, a ver, decidí incorporar, ahora que está de moda, ¿sí? Decidí automatizar mi CRM. A partir de ahora, todo contacto primario con el cliente lo va a realizar un chatbot que voy a incorporar, voy a replantear las funciones de mi call center y qué sé yo. Bueno, el responsable de esa gestión, por más que se embandere y se convierta, no va a estar contento con esto. Y probablemente, por más identificado que esté con la empresa, a veces hasta casi inconsciente, va a poner palos en la rueda. Va a poner palos en la rueda, ¿por qué? Porque está perdiendo poder. Entonces, al momento, la primera pregunta que tengo que hacerme es, al momento de pensar en el tipo de cambio, es quién va a perder poder real con esto hoy, aquí y ahora. Esto no quiere decir ni que va a perder el laburo, ni que lo voy a echar, ni que va a dejar de ganar menos. ¿Quién va a perder poder? ¿Quién va a sentir
que la influencia que puede llegar a tener en algunas decisiones se va a ver disminuida. ¿Quién puede sentir que va a manejar menos gente, que va a manejar menos presupuesto, que la información que en un determinado momento era su patrimonio y su fuente crítica de reconocimiento, hoy va a ser información abierta, que va a estar mucho más socializada en el resto? Esa persona, así sea un androide, va a sentir que está perdiendo poder. Esa persona va a encarnar una fuente de esto que llamamos la resistencia política. La mayor parte de las acciones, ¿sí?, más o menos explícitas, más o menos veladas, van a ser deliberadas y van a tener que ver, como les decía hoy, en un sentido amplio, con ponerle palos a la rueda. ¿Va a existir? Por supuesto que va a existir. Luego, tengo un segundo tipo de resistencia, que es esto que llamaba la resistencia social. La resistencia social es mucho más amplia, casi generalizada, seguramente, como digo yo, en una idea de distribución normal, probablemente abarque más de la mitad y probablemente los 2/3 de las personas que trabajan en ese marco organizacional. No va a ser una cuestión activa, va a estar movilizada fundamentalmente por el temor a la incertidumbre, por el temor al cambio, sí por algún tipo de amenaza que se pueda sentir respecto de la estabilidad. Pero esto no lo vamos a pagar en una acción saboteadora deliberada. Esto lo vamos a pagar en términos de pequeñas ineficiencias que se empiezan a acumular en espacios donde no había ineficiencias. Esto lo vamos a poder medir a partir de ratios a veces muy obvios que tengan que ver con el ausentismo, que tengan que ver con determinados ratios de productividad, que cuando se encaran este tipo de procesos son indicadores muy elocuentes de que algo está pasando y que algo no está fluyendo. Ambos fenómenos van a estar presentes. ¿Cuál es el tema? Dentro de este diagnóstico, que por supuesto tiene una fase especulativa importante, tengo que tener claro cuáles son las principales fuentes de resistencia política y cuáles son las principales fuentes de resistencia social. O cuál es esa fuente generalizada de resistencia social. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la gestión, los mecanismos para encarar una y otra son absolutamente distintos. Y los tiempos para encarar una y otra son distintos. Hay un error que muchas veces se comete, que es enfocar un problema político de la organización como si fuera la generalidad y que es todo la misma situación y que lo pueda abordar de la misma manera, y en contrapartida abordar determinados problemas que tienen que ver con ese tejido social como si fuera una cuestión política. Si hago lo primero, no voy a solucionar el problema de resistencia al cambio. Si yo trato de encarar la resistencia política con las acciones o con las líneas de acción generales que ahora vamos a marcar, que tienen que ver en general con el trabajo sobre la resistencia al cambio más generalizada, más de tipo social, me voy a equivocar porque no voy a poder solucionar el problema, no voy a poder neutralizar los focos de conflicto, y cuando yo no puedo neutralizar un foco de conflicto, el conflicto escala, invariablemente. Y si yo cometo el error inverso, si yo trato de enfocar el problema de esa resistencia generalizada como si fuese un problema político, lo que voy a hacer, voy a romper gente inútilmente. Voy a perder capital humano dentro de la organización, y esto lo voy a notar porque las tasas de rotación se van a elevar muchísimo, más allá de lo que la reconversión en sí significa. Entonces, son cuestiones a las que tengo que prestar especial atención en esta fase donde ya voy a empezar a pensar en qué cosas tengo que hacer. Entonces, a partir de ahí, y hecha esta separación, lo primero, ¿sí?, que yo tengo que hacer es tratar de reconocer
y atacar las resistencias políticas. ¿Sí? Diga, a veces, porque obviamente depende desde dónde parto y cuál es el tamaño de esa organización y cómo está distribuida, pero si lo tuviese que de alguna manera poner en tiempos para un promedio, yo digo, los primeros 4, 6 meses de un proceso de este tipo, insisto, según el tamaño de la organización, tienen que estar fuertemente enfocados, a neutralizar las resistencias políticas. Y esto es identificar con nombre y apellido aquellas personas, no al 4 de copas, ¿sí? Según el tamaño, aquellas personas que pueden llegar a tener un peso propio específico y buscar una salida para eso. Y en esto hay tres grandes tipos de decisiones y no mucho más. O negociás, o desplazás, o desvinculás. Así de drástico. ¿Eh? Por supuesto, cuando las planteo en este orden, van de lo menos traumático a lo más traumático. ¿Sí? O llegás a algún tipo de acuerdo operacional y funcional con esa o esas personas que permitan darles una reconversión realmente productiva para el modelo que se quiere seguir dentro de la organización. Insisto, esto te lo puedes plantear a nivel de toda la organización, si este es tu rol, o te lo puedes plantear en tu equipo de trabajo. Vos podés tener un equipo de proyecto de 5 o 6 personas y tener una persona que a partir de la lógica que vos estás adquiriendo o que vos tratás de adquirir, la pasás a tener como principal fogonero de todos los conflictos. Bueno, ahí es donde tendrás que evaluar hasta dónde la contribución de valor, el desempeño de esa persona, amerita o no su continuidad. Si vamos a partir que sí, a mí me gusta partir siempre del vaso medio lleno. Digo, la primera estrategia es qué tipo de acuerdo, explícito o implícito, se puede llegar con esa persona para reconvertirla productivamente dentro del esquema. Fernando, aprovecho a hacerte una consulta. Sí, Javier. Puedes repetir las opciones que comentaste? Me parecieron Sí, interesantes. ¿Era sí, sí, Javier. negociás, Sí, Javier. Sí. desplazás O negocio, o desplazo, o desvinculo. o, ¿Sí? O desvinculo, o lo he hecho. desvinculo? Ok, ¿Sí? Todos sabemos que esto no siempre es tan sencillo, sobre todo en el nivel que estés hablando, ¿no? sí. Eh, el tema de la negociación está claro, creo que está claro y que pasa por, como yo te decía, reconvertir dentro de un nuevo modelo productivo una persona que no se sienta disminuida, que no sienta realmente que ha perdido espacio, concederle tal vez más autonomía o mayor responsabilidad. Esto hay que ingeniarse un poquitito cómo uno acomoda los porotos y los recursos. A veces no tenés opciones de negociación, pero el desplazamiento no es una mala opción en un determinado momento. Sobre todo cuando la persona, ¿sí? Cuando la persona representa una cuota de valor importante y cuando vos estás trabajando con un equipo pequeño o formando un equipo pequeño donde, si me permiten decirlo así, la mala onda se contagia rápido. Mira, Javier, te voy a poner un ejemplo, Sí. no por ser autorreferencial, pero te puedo poner un ejemplo que yo viví muy de cerca. En algún momento, hace ya bastante tiempo, una empresa de servicios para la salud, ¿sí? Que estaba reorganizando su fuerza comercial, me contrata como gerente comercial para organizar precisamente eso. Y en términos del despliegue territorial que tenía la empresa, a mí lo que en ese momento lo que se me ocurrió, o la línea que yo quería seguir, era traer la mayor parte de la gente nueva. No era muy grande el equipo, la idea era armar inicialmente un equipo de unas 10, 12 personas, y mi idea, para ampliar un poquito el territorio, y mi idea era que traer toda gente nueva y formarla de cero, ¿sí? Habida cuenta de vicios históricos, ¿sí? que venían arrastrándose. La verdad que empecé a hacer esto y empezó a funcionar razonablemente bien en términos de los objetivos. Pero tengo un problema.
En el viejo equipo, en lo que quedaba del viejo equipo, y fíjense que estamos hablando de un equipo chiquito, estamos hablando de 10 pibes, 12 pibes, ¿sí? Por eso te digo, no lo mires solamente desde el punto de vista de la gran organización. En ese equipo tenía, el del viejo equipo, el reserva del viejo equipo, tenía el vendedor estrella de la empresa, ¿sí? Promedio, 40% de los contratos él solo, ¿sí? Desde el punto de vista funcional, operativo, una bestia, un animal, ¿sí? Un animal. Obviamente, en el momento, mientras él tenía un pequeño equipito donde ni siquiera estaba formalizado, pero que era obviamente el capanga, el manda más, flaco, yo pongo el plato de comida en la mesa de todos, ¿sí? La amenaza era cero. En un determinado lapso muy breve le traen un gerente externo y empiezan a caer nuevos integrantes del equipo, ¿sí? Y ese gerente externo, adicionalmente, por supuesto que yo no lo hacía deliberadamente, no lo hacía de mala leche, pero obviamente por una cuestión de formación empieza a estar encima de todos los vendedores nuevos y mimarlos y formarlos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos iba a poner de culo? Mm. Independientemente, adicionalmente, de un problema en su personalidad, que esto ni siquiera se lo puedo atribuir a que lo hiciera deliberadamente, porque era algo que ya estaba intrínseco en él, que era un tipo mala onda, digamos, estructuralmente pesimista. Claro, no lo hacía para él, pero te contagiaba al resto. Entonces Claro. vos hacías las clásicas reuniones de trabajo y el tipo tiraba mala onda por donde viniera. Que los productos estaban mal hechos, que la competencia, que los precios, ¿sí? Que no sé a dónde iba, pero no paraba un instante de tirar mala onda. El tipo después agarraba su valijita, recogía sus papeles, salía a la calle y a la tarde volvía con 4 o 5 contratos nuevos. Claro. Ahora, al resto del equipo te lo destruyó anímicamente. Sí, ¿Qué sí, hago? clarísimo. ¿Qué hago? ¿Lo rajo? ¿Cómo cubro ese 40? A ver, no seamos ingenuos. ¿Cómo cubro ese 40% promedio de contratos que me viene trayendo? ¿Cómo hago? Digo, ¿negocio? ¿Qué negocio? No tengo, no hay estructura para negociar nada. ¿Qué hago? Bueno, eh, más allá de que significó alguna erogación, pero mínima en términos de lo que se recuperó, ¿sabe lo que hice en ese momento? Le abrí una oficina para él solo, ¿sí? Le abrí una oficina para él solo. Entonces, mira, tenemos que tener una mayor presencia en la zona comercial. Voy a alquilar un local en el shopping, ¿sí? De la región. Vamos a poner un punto de venta ahí y vos sos la única persona que está en condiciones de bancarse eso solo. Le Ah, mejoré un toquecito las comisiones y lo saqué del medio del equipo, ¿sí? El tipo siguió produciendo el 40%, me solucionó el tema operativo y no contagió más a nadie. Esto es una estrategia de aislamiento. ¿Se puede hacer siempre? No. Pero en ese momento, ¿es la mejor? No. Pero es lo que podía hacer en ese momento. ¿Se entiende cuál es la lógica? sí, 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 clarísimo. ¿Sí? Si no podés hacer nada, bueno, sacátelo encima lo antes posible. Esto está claro, afrontá los costos que haya que afrontar y sacátelo encima porque si no te va a podrir, ¿sí? Te va a podrir el cajón. Esto es lo que Gracias. esto es lo que tiene que ver, esto es lo que tiene que ver con esto que llamamos el primer foco de resistencia, esa resistencia política. Es tener claro quiénes son las personas, insisto en esta idea, ¿no? Tener claro quiénes son las personas que encarnan esa idea de la pérdida de poder, que pierden protagonismo, que pierden influencia, que empiezan a generar acciones más o menos encubiertas para frenar cosas y arrancar por ahí. Primero que nada, arrancar por ahí. Los primeros meses, según el tamaño que tenga la organización y lo que vos tengas proyectado en términos de desarrollo, antes de poner la carne en la parrilla, limpia bien la grasa que está acumulada. ¿Sí? Entonces, insisto, punto uno, negocia, si no podés desplazar y si no podés de última, afrontar los costos de la desvinculación.
Una vez que por lo menos los focos principales, porque a veces en organizaciones muy grandes, esto lleva tiempo y aún en las etapas de negociación, esas negociaciones pueden implicar varios meses, ¿sí? Pero cuando vos más o menos apagaste los fuegos principales, entonces podés empezar a trabajar sobre el tema de la resistencia social o de esta cuestión más genérica de la que estamos hablando. El tema de la resistencia social fundamentalmente requiere de disciplina y de continuidad, porque ya tiene que ver más con políticas organizacionales. Hay tres ejes fundamentales para trabajar sobre el tema de la resistencia social. Y que, insisto, son políticas. La primera es la comunicación, ¿sí? Política base de la transformación de la resistencia al cambio es la comunicación interna. Si estamos hablando de operar sobre toda la organización, lo primero que vas a tener que definir es una buena política de endomarketing, ¿sí? Y de empezar a poner mucho énfasis en las comunicaciones internas. Este es el punto de partida. Si estamos hablando de una organización más pequeña, o si es, como decíamos, un equipo de trabajo todavía mucho más reducido, vas a tener que empezar a elaborar los mapas motivacionales puntuales de cada una de las personas, no enfermarte de reunionitis, pero sí cubrir esta historia como decía un antiguo colega mío, con la hipercomunicación, ¿sí? La hipercomunicación, un viejo socio me decía, estamos fallando porque no estamos hipercomunicando lo que estamos buscando. Y me parece que esto es fundamental, ¿sí? Me parece que es realmente fundamental. La primera política siempre es la comunicación interna. La dimensión de la organización te dirá cuáles son las herramientas apropiadas para llevarlo. Cuando tenés armado el andamiaje de comunicación interna, la segunda política es la capacitación. Al revés no, ¿eh? Primero tenés que sensibilizar y luego tenés que invertir fuertemente en la capacitación. Probablemente sea el principal capítulo de inversión más allá de la tecnología. Y luego tenés que repensar el esquema de compensaciones, ¿sí? Dentro, de nuevo, según el tipo de empresa y según el tipo de actividad, dentro de lo que te permita, al menos hasta hoy, los convenios colectivos o la presencia sindical que tengas, tenés que repensar tu modelo de compensación. Por eso yo siempre digo que el trabajar sobre la resistencia social implica aplicar las 3 C del cambio, ¿no? Que es la comunicación, la capacitación y la compensación, en ese orden, ¿sí? No obstante esto, nunca perdamos de vista y sobre todo si la organización ya tiene un determinado tamaño, no perdamos de vista que el rol en cualquiera de estos 3 capítulos, el rol de los mandos medios es crítico. También en muchas organizaciones, por lo menos en mi experiencia, me atrevería a decir, en la mayoría de las organizaciones donde este tipo de proyectos no palman ni por el compromiso de la alta dirección, no palman ni por la pericia de la gerencia, sino que palman fundamentalmente por los mandos medios. En una organización que ya salió de esa lógica tribal más o menos encubierta, la que yo te decía, cuando ya hay mandos medios consolidados, como digo, el que te tira para atrás el proceso, si es un proceso extendido, no es el gerente financiero o el gerente de operaciones y tampoco es el CEO de la empresa o el director ejecutivo. Los que te tiran para atrás el proceso son los jefes de área, los supervisores, los coordinadores de turno, ¿sí? No por mala leche, sino que en todo caso, si hablábamos de la capacitación, si vamos a poner un énfasis, me parece que hay que poner fuertemente el énfasis para ese lado. A esto me refiero
¿sí? A estas 3C a las que me refería, que les mencionaba, me refiero cuando hablo de impulsar políticas críticas. A ver, ¿qué decimos entonces hasta acá? ¿Eh? Quiero desarrollar un modelo de gestión del cambio. Bueno, lo primero que tengo que hacer es que tener claro es que el punto de apalancamiento de cualquier proceso de cambio organizacional es la cultura. ¿Sí? A mí me pueden sobrar los recursos, puedo tener toda la vocación político-estratégica desde la dirección o de la conducción de mi equipo de trabajo, me pueden dar las manos libres, ¿sí? Para avanzar. Me pueden sobrar los recursos, me pueden salir los recursos por las orejas, pero si no trabajo el marco cultural, va a ser un anclaje, ¿sí? Que no me va a permitir avanzar. Para elaborar, es trabajar en aquello que llamamos la transformación, el cambio organizacional. Pónganle la etiqueta grandilocuente que quieran, debe hacer foco en el tema cultural. Vuelvo a insistir, ya por tercera vez, y perdonen lo reiterativo en esto, si hablamos de innovación, la innovación no es un problema ni de estrategias ni de recursos, es un problema de personas y de liderazgo. ¿Sí? Y cuando hablamos de esto, obviamente nos metemos en el corazón de la cultura. Primer paso, diagnosticar de acuerdo a lo que el tamaño y la complejidad de la organización lo permita, diagnosticar los trazos gruesos fundamentales de la cultura. ¿Qué es lo que ha perdurado de su espíritu fundacional? ¿Hasta dónde ese espíritu fundacional se constituye en una ventaja o una desventaja respecto del rumbo que quiero seguir? ¿Qué nivel de movilidad está teniendo la organización hoy? ¿Qué tan profesionalizada está la gestión de esa movilidad? ¿Cuál es el tramado básico de las subculturas? ¿Qué tipo de mapa de poder se podría construir a partir de ello? Si tengo una primera aproximación a esto, tengo la primera base, ¿sí? Sobre la que puedo empezar a avanzar. ¿Cuál es el fenómeno que tengo que abordar? La resistencia al cambio. ¿Qué es lo primero que tengo que tener claro? No toda la resistencia es la misma. Primera pregunta que debo hacerme, ¿quiénes son los tipos que se sienten amenazados o que tal vez objetivamente están perdiendo poder con esta movida? Esto es lo que llamamos resistencia política. Lo primero a afrontar. ¿Sí? Luego que sofoqué estos primeros focos, entonces ahí me meto con el fenómeno más generalizado. ¿A partir de qué? Políticas fundamentales, políticas críticas para esto. Primero, la comunicación. Segundo, la capacitación. Y tercero, una vez que tengo cubiertos los dos aspectos anteriores, ¿cómo voy a manejar el esquema de compensaciones? ¿Hasta acá vamos bien con esto? ¿Se comprende cuál es la lógica de esto? Sí, perfecto. ¿Sí? Se entiende. Eh, bueno, el desafío, ¿sí? Perdón, te interrumpo un segundo. Adelante. ¿Tendrás algún ejemplo con esto de la resistencia social que referías más que nada de los mandos medios, donde empiezan a resentirse y a hacer lío, digamos? Sí, ¿Algún sí, ejemplo? sí, por supuesto. A ver, en un determinado momento, bueno, como yo te decía en principio, esto es bastante común. Nadie quiere sentirse cambiado en lo que son sus rutinas, porque toda amenaza, un cambio de rutina, se ve como una amenaza a la inestabilidad. Cuando nosotros hablamos en general de mandos medios, yo lo que trato de identificar a las personas que tienen contacto directo en la cotidianeidad, sí, que tienen contacto directo en la cotidianeidad con la gente que está en la línea operativa. ¿Sí? El mando en medio le llamo a eso. Por eso insisto, el supervisor, el jefe de un área, el jefe del sector. ¿Por qué? Porque en definitiva son los que por acción o por omisión contagian el estado de ánimo de la gente. ¿Escuchaste alguna vez aquel viejo dicho que dice, la gente no se va de las empresas, se va de los jefes? ¿Escucharon, no? ¿Alguna vez esto? Esto es Sí, rigurosamente,
Sí, Esto, sí. esto es rigurosamente cierto, ¿sí? Mi día, como empleado, mi día laboral está condicionado por lo que haga mi jefe, no por las políticas de la empresa. Entonces, la debilidad del mando medio, ¿sí? Te genera la falta de compromiso, ¿sí? La falta de compromiso de la base operativa, ¿sí? Un tipo que no se muestra comprometido, no pasa solamente por lo que diga de Piquito. Un tipo que no se muestra comprometido en términos de aquello que la empresa tiene que llevar adelante o aquello a que le han encargado que lidere en un determinado equipo, no va a contagiar nunca el compromiso de la gente. Y esto a veces se nota en pequeños, a veces en comentarios tontos, o que pueden parecer tontos, o medio sarcásticos, ¿no? El tipo que sale de una reunión, donde se estuvo planificando a determinado nivel algo y vuelve con su equipo de trabajo y alguien le pregunta, ¿y qué onda? ¿Qué se dijo? Ya sabés cómo es esto. Y contesta algo así como, y ya sabés lo que es esto. Esos mensajes son destructivos. Clarísimo. ¿Sí, Pablo? Esos mensajes son destructivos. O que dice, bueno, che, ¿y qué dijo? Y bueno, ¿y cómo sigue esto? Y bueno, ya viste cómo es el viejo, ¿viste? Ya viste cómo es el viejo. Vos lo conocés tan bien como yo. Déjalo. O no, lo que pasa que, viste, bueno, no te calentés, ya va a pasar, ya sabes cómo son estas cosas. Y si no lo sabés, te lo digo yo, que hace 15 años que estoy acá. ¿Nunca escucharon mensajes así? Sí, 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 no, no, entiendo, está clarísimo. ¿Sí? Pero bueno, entran dentro de los pequeños errores, digamos, que se pueden resolver con las tres C que Sí, mencionaste. a veces se minimiza, a veces se minimiza el impacto y a veces no se minimiza, pero no se le encuentra la salida. Y a veces digo, bueno, hay veces que tenés que tocar la estructura y repensar cómo armás algunas unidades. Hay veces que tenés que promover, bueno, que justo era el siguiente mensaje, ¿no? Que les compartía. Hay veces y es casi inevitable que esto ocurra, sobre todo en organizaciones que han sido especialmente conservadoras y que hoy por hoy tienen que transformar eso, hay que impulsar nuevos liderazgos. Esto después cuando en el segundo encuentro hablemos sobre el tema del liderazgo, les voy a bocetar de alguna manera cuál debería ser ese perfil a buscar. Hay que generar nuevos liderazgos. No es necesario tirar a nadie por la ventana, pero a veces desde la idea desde la idea de la autonomía que se le concede a algunas personas o desde la idea de la interfuncionalidad, según lo que sea que vos estás impulsando, ¿no? Según cuál sea el tipo de cambio que estás impulsando o el tipo de transformación. Desde ya que si es hay algo que en lo personal como metodología, yo insisto siempre, que también es lo que un antiguo jefe mío, en este caso decía, vamos a crear un oasis, ¿sí? Que es, siempre necesitamos un caso testigo. Y un caso testigo que pueda servir hasta inclusive como un sano benchmark interno. Y los casos testigos no se generan con los de siempre, se generan con liderazgos emergentes. Si hay algo que tiene de bueno, que tiene de positivo en un determinado momento, jugarse a introducir algún tipo de innovación más de tipo transversal, es que te podés dar el lujo de armar un buen equipo multifuncional, que es el espacio ideal para que surja un nuevo liderazgo. Y aunque no puedas, esto es una recomendación pura de gestión, y aunque no puedas, porque no te da el chasis, porque no es el alcance del proyecto en el cual te están involucrando o en el cual tenés que involucrarte por tu propio rol, por tu propia función, siempre es útil meter una mirada externa, aunque sea de un asistente de otra área que te presten,
es un buen recurso, es una buena táctica, ¿no? Como si te dijera, mira, estamos con el área de sistemas viendo si cambiamos o si incorporamos determinada, determinada nueva plataforma de gestión administrativa. Aunque sean todos los pibes del sistema, métete a alguien de otra área en ese equipo con la excusa de estudiar, de tener otra mirada. Mete algo que sea ajeno. Esto desestructura las miradas habituales. Después volvemos a lo de siempre. Si la resistencia es un tema político o social, ¿sí? Si la resistencia es un tema político, ya vimos que hay que manejarlo de otra manera. Si la resistencia es un tema social, el meter la mirada ajena, desestructurar la lógica, ¿sí? De trabajo, cortar un poquito de somos los que estamos siempre todos los días haciendo esto, aunque sea con una pequeña inserción interna, es una táctica muy buena para esto. No sé si soy claro en esta idea. Consulta. Sí, Ángel. Teniendo en cuenta que los mayores riesgos son los rangos medios, Sí. las vacas sagradas de las empresas, Mm. y siempre el control de cambio es lo más difícil de administrar. En determinadas empresas no conviene hacer una reestructuración y después aplicar el control de cambios, donde ya queden asignados los nuevos rangos, por decirlo de alguna manera. Sí, si se puede, sí. Si se puede, sí. De todas maneras, para hacer la No, no reestructura, es el caso ideal, ¿no? sí, Obviamente. si se puede, por supuesto. A ver, hoy hablábamos del tema de la movilidad de la cultura. Y mirá, la forma más fácil de hacer movilidad en una cultura es mediante las grandes rotaciones. Eso está Exacto. claro. Sí, esto, Sí, sí, sí. esto es lo más fácil. Sí, El sí, tema sí. es si siempre lo puedes hacer. ¿Sí? No siempre lo puedes hacer. Claro, no siempre lo puedes hacer, cuál es el costo y cuál es el tiempo, y fundamentalmente si tenés a la gente, si tenés, insisto, a la gente que lidere los procesos, ¿sí? Que no es fácil. Hoy, Bueno, muchos pero de- también va con la nueva generación de líderes. En la Sí, bueno, reestructuración van pero la generación de van a líderes, los líderes, la ¿no? generación de líderes se cocina a fuego lento, ¿eh? No, Eh, obvio, sí, sí, Se sí. cocina a Sí, fuego lento. A mí me sí, sí. encanta, me encanta la idea de eso. Yo creo que más que partiendo siempre de este contexto que vos tenés y de evaluar siempre esa idea de cómo están distribuidas estas resistencias, creo que es una combinación de decisiones tácticas, ¿no? Me parece que sí es un buen momento para promover gente, para insertar algún externo, ¿sí? Que tenga en forma total o parcial, para insertar algún Buscar aliados externo, del proyecto también, ¿no? para tercerizar inclusive alguna función, ¿sí? Sí, es un lindo momento para tocar estructuras, siempre que tengas los recursos para hacerlo, obviamente, ¿no? Siempre que tengas los recursos para hacerlo, y cuando digo recursos no me refiero solamente a los recursos financieros, sino Está me claro. refiero también al capital humano, Sí, obviamente, sí, sí. que vos puedas tener en esto. Pero sí está claro que es un momento para, bueno, como decíamos aquí, impulsar nuevos liderazgos porque va a ser algo que va a acelerar el proceso. ¿Sí? No hay que volverse loco, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Siempre en esto lo que tenemos que tener claro. Vamos a profundizar un poquito el tema de la estrategia, ¿no? Más allá de estas decisiones tácticas. Pero casi como un concepto, esto sí bien estratégico, el tema de generar el oasis o generar los casos testigos internamente. Vuelvo a lo que decíamos al principio cuando hablábamos de innovación, a veces los pequeños cambios son los mejores puntos de apalancamiento para generar grandes transformaciones. Y en esto es preferible dar un paso corto sobre seguro que exagerar, sí, el paso, salvo que estés en una situación de crisis de supervivencia, ¿sí? Perdón, salvo que estés en una situación de verdadera crisis de supervivencia donde tenés que, como digo, operar a corazón abierto pero si estás como
la mayoría de las empresas fuera de lo macro, por ahí medio empantanado en una crisis de crecimiento, y estás realmente visualizando un proyecto de innovación para fortalecer competitividad y tenés alguna base más o menos construida, es preferible ser sanamente conservador, ¿sí? Y no apurarse más de la cuenta en esto. Siempre pensando en esto, ¿no? En todo proceso de este tipo. Cuando más extendido esté, más crítico es este recurso de los mandos medios de los que estábamos hablando. Que por otra parte no es fácil de conseguir, ¿no? No es fácil de conseguir ni internamente y tampoco es fácil de conseguir en el mercado, inclusive. Muy difícil de conseguir en el mercado. Pero bueno, por eso Justo digo, hablando, a justo veces hay hablando de que... los recursos, justo hablando de los recursos, en este cambio de la innovación dentro de todas las áreas, inteligencia Sí. artificial, venta por internet, cambio de modelo de negocio, Ujú. la generación de esos recursos nuevos a la organización, ¿dónde los buscamos? ¿Dónde Y los encontramos? yo digo que hay ¿Dónde? una... yo digo que hay hay tres fuentes y deberían converger las tres en un mismo equipo si estás pensando como una cosa generalizada, ¿no? Te voy a decir, bueno, a ver, quiero meterle una inyección a mediano plazo en términos de lo que son los mandos medios de la empresa. Por supuesto que no trato de ser ni taxativo ni dogmático en esto, pero yo lo divido por tercios, ¿sí? Hay un tercio que es la gente que ya tenés de lo que es la crema y lo más destacable que tenga. Hay un tercio que lo tenés que traer de afuera y hay un tercio que lo tenés que formar adentro. Ok. ¿Sí? Eso es una estrategia equilibrada. Si vos me estás diciendo, no sé, si vos me decís, mira, como en algún momento, bueno, yo ahí no trabajé full time, fue cliente mío de consultoría durante bastante tiempo, un distribuidor mayorista muy grande con 17 sucursales, ¿sí? A lo largo, ¿sí? Distribuidos en el territorio, en el país. Eh, 4 o 5 sucursales en lo que es la región metropolitana y las otras 12 en cabeceras de provincia. ¿Cuál es el factor crítico? Los gerentes de sucursal. Eso es para empresas de los mandos medios. Eso era para esa empresa en particular los mandos medios. Entonces, bueno, vamos a hacer un diagnóstico de cuál es la realidad de cada sucursal en particular sobre este tema. Y un poco el concepto final fue este, ¿no? Fue, mirá, de los 17 tipos que tenés acá, hay 5 que son unos aviones a chorro que lo que pasa es que están tapados, obturados, tal vez alguno haya que rotarlo, sobre todo los del AMBA, por ahí alguno hay que rotarlo, sacarlo de una sucursal chiquita para ponerlo en una sucursal más grande, ¿sí? Después tenés estos 7 u 8 pibes que son encargados de turno, que tienen un potencial de la hostia, ¿sí? Y algunas fichitas hay que ponerle. Y hay 3 o 4 sucursales que son caóticas y hay que traer tipos de afuera, ¿sí? Hay que traer tipos de afuera porque si no, entonces generalmente estas mixturas se arman así, de esa manera, ¿sí? Ok. Siempre, siempre es bueno la sangre nueva, siempre es bueno también al propio tejido organizacional mandar un mensaje donde no por el hecho del cambio significa tirar a todo el mundo por la ventana, que hay gente muy rescatable, que hay gente que merece una oportunidad de ascenso. Es decir, estás mandando un triple mensaje en una mixtura de este tipo, estás mandando un triple mensaje que es muy valioso. A propósito de esa resistencia social generalizada de la que hablábamos hoy, yo les dije, la política número uno para atacar esto es la comunicación. Este tipo de decisiones forman parte del eje de comunicación. Forman parte del eje de comunicación el hecho de decir, estoy reconociendo la trayectoria de determinados tipos que han mostrado su plasticidad, su capacidad adaptativa, que están comprometidos. Estoy generando oportunidades para nuevas generaciones, pero también estoy inyectando lo que creo que necesito desde el mercado. Después el mix final, ¿sí? Lo armás con lo que puedes. ¿Viste? También otro dicho
de nuestras disciplinas, que yo repito siempre, que uno de los grandes proyectos los trata de empezar con los mejores, pero los termina concretando con los que quedan, ¿sí? Y hay que ser realista en esto. No existe el mapa ideal, ¿sí? No. No existe el mapa ideal. Tampoco nuestro rol, vos sabés también que como lo vemos muchas veces en, no sé, en los equipos deportivos, juntar a las superestrellas tampoco te garantiza tener un gran equipo, ¿eh? Ojo, a mí dame dos, tres picapiedreros, sí, pero que tengan claras determinadas lógicas y después elijo qué superestrella traigo, sí, pero si no, no puedo manejar el vestuario, como les pasa, como se suele decir en este tipo de cosas. Bueno, ¿estamos hasta acá con esto? Perfecto. Bueno, como yo les decía, la idea, ya estamos más o menos dentro de los tiempos que habíamos previsto, la idea de este primer encuentro de hoy era hacer esta primera aproximación al tema de la innovación, ver dónde estamos parados realmente y meternos de lleno en el análisis de lo que es el proceso de cambio organizacional, que es lo que va a albergar el tema de la innovación en sí mismo. En el próximo encuentro, ¿sí? en el próximo martes, vamos a tocar los otros dos puntos gruesos de esta agenda que nos proponíamos. Vamos a hablar inicialmente, ya ahora sí, de cómo diseñar un proyecto de innovación y cómo es la dinámica de un proyecto de innovación, ya pensando que hemos sembrado entonces el territorio, cómo operativamente gestionamos el proyecto de innovación y después sí charlar un poquito sobre nuevamente los temas estos de los liderazgos, pero ya llevado a lo que es la práctica de la gestión de proyectos, ¿sí? El concepto de gestión de proyectos, en un sentido amplio, es también un punto crítico en esto, independientemente de que le pongamos el título de innovación o que realmente tratemos, ¿sí?, de llevarlo a tener el concepto de gestión de proyectos es fundamental, desde el armado, desde la focalización del tema hasta el armado del equipo, hasta el perfil de persona que vamos a buscar para conducir. Bueno, por mi Bueno, parte, suficiente por hoy. Les muchas gracias, agradezco Fernando. infinitamente la participación, la presencia. Excelente, Fernando. Gracias, chicos. El próximo martes Bueno, a la misma hora, a la misma batidora, por el mismo Vaticanal, ustedes son muy jóvenes, no se deben acordar de esto. Sí, Muy bien. eran muy chiquitos. sí, sí, lo conocemos. Sí, bueno, algunos lo conocen, pero a la misma batidora Un gran innovador. por el mismo Vaticanal, el martes que viene nos volvemos a juntar. En tanto, igualmente les voy a compartir, por si a alguien le interesa, les voy a compartir la grabación una vez que la tenga bajada. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Fernando.